Hola a todos, estamos empezando una nueva lección de nuestro curso de seminario de apreciación literaria con énfasis en literatura regional y emergente. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el tema que habíamos venido abordando en lecciones previas, en lecciones de la 1 a la 3, que tiene que ver con los estudios culturales y las aproximaciones de género. Ahorita estamos analizando cómo un acercamiento desde la perspectiva de género a los textos literarios nos puede dar mucho del material que necesitamos para empezar a aprender a leer los textos y abordarlos en una clase ya con nuestros estudiantes en un futuro. ¿Ok? Vamos entonces a irnos rápidamente con la lección número 4 que tiene que ver con perspectivas femeninas diversas. En la clase pasada estuvimos, si ustedes recordarán, estábamos analizando pues el contraste entre las dos perspectivas fundamentales, ¿no? En cuanto a género. Una perspectiva patriarcal, por otro lado, la perspectiva convencional, la de la literatura a lo largo de muchos siglos y de casi todos los autores considerados como clásicos e importantes en la historia de la literatura, se apegan a esta perspectiva patriarcal. ¿Ok? Lo vas a encontrar desde los textos de la tradición religiosa que se convirtieron en textos literarios como la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cargado de una visión patriarcal absoluta, férrea, clara, ¿verdad? Hasta la literatura del Renacimiento, ¿no? Con autores centrales como Cervantes o Shakespeare. Todo esto son representantes de una visión patriarcal, aún tratándose de épocas tan distintas, ¿no? Y esto va a llegar pues hasta nuestros días. Todavía hay una gran cantidad de autores y de literatura que se produce desde la perspectiva patriarcal. Sigue siendo la perspectiva dominante, aunque pueda tratar de disfrazarse de una visión menos centrada en la masculinidad, menos heteronormativa y menos centrada también en los valores occidentales que se asumen como universales. De hecho, decíamos en las clases pasadas, a veces se asume pues que la noción de calidad literaria está muy centrado en esos valores occidentales, ¿no? Universalidad del texto literario en realidad es más bien como la occidentalización de la literatura. Y esto se oponía, pues, en términos de una lectura de género, a las perspectivas no patriarcales, las que se separan de esta visión y que en lugar de enfatizar estos valores de lo masculino, lo heteronormativo, lo occidental, se decantan por una apreciación y un acercamiento a las diversas identidades, ¿ok? Y asumen con una visión crítica, es decir, opuesta, ¿no? Marcada, a las perspectivas etno o eurocentristas, ¿no? Como son las perspectivas occidentales. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros estábamos estudiando y para eso comparamos un texto escrito desde la perspectiva patriarcal, un texto en este caso escrito por un hombre, ojo que no por el texto estar escrito por un hombre necesariamente implica que la perspectiva es patriarcal, como tampoco el hecho de que esté escrito por una mujer significa que no va a tener una perspectiva patriarcal. No depende del autor, tanto del autor persona como del autor implícito. Esa distinción que hacíamos al principio de este módulo o de este tema más bien, reconocíamos esa diferencia entre autor persona y autor implícito. El autor implícito como la perspectiva profunda dentro del texto, la perspectiva ideológica del texto. ¿Okay? Entonces, ahí sí, ¿no? El autor implícito, si tiene una visión patriarcal, pues todo el texto se va por allá. Y si el autor implícito no tiene una visión patriarcal, tiene una visión más hacia lo diverso, pues se va por el otro lado. Sin embargo, nosotros sabíamos y decíamos muy claramente que en este asunto de distinguir ideologías en un texto literario, lo más probable es que lo veamos como un continuo, como una serie de rangos, de posicionamientos que no están en un lado o en otro lado, sino que son pues producto de un tránsito con diferentes escalas de gradación, ¿verdad? Puedes estar más inclinado hacia la perspectiva no patriarcal o más inclinado hacia la patriarcal. ¿Ok? No hay pues textos puros, podríamos decirlo. Bueno,
Nuestra labor aquí consiste pues en aprender a hacer una lectura de género de los textos literarios. Y es imposible que una clase como este seminario te permita pues especializarte en este tipo de lecturas. Sabemos que hay posgrados enteros que se dedican a los estudios de género, que se dedican a los estudios literarios de género. Es toda una rama de especialización fascinante, apasionante para quienes estén interesados en esto y yo diría que incluso necesaria para todos los profesionales de la educación, ¿no? Sobre todo si vas a ser un profesor de literatura, un profesor de español, necesitas tener muy claras estos avances o ciertas nociones de los estudios de género que sean fuertes en ti. Mi recomendación es ir a buscar, pues, ¿no? Investigar sobre estas dos áreas, grandes áreas, ¿no? Una es el feminismo, hay que meterse a investigar, leer un par de libros, revisar algunas páginas. Por fortuna hay muchísimo material disponible, basta con que pongas la palabra feminismo en internet y entres, pues no sé, yo diría entrar primero por Wikipedia, ¿no? Yo acabo de revisar la entrada de Wikipedia, me pareció muy completa. Revisé la entrada en español y la entrada en inglés y las dos me parecen muy completas, muy interesantes, como un muy buen punto de partida para empezar a adentrarse en estos temas con definiciones claras, sencillas, quizá no problematizadas todavía, pero que sí que pueden servirte para un punto de partida. Y otra posibilidad pues, es empezar a investigar la posibilidad de tomar estudios de género. Por fortuna hay muchas plataformas digitales que están ofreciendo cursos sobre estudios de género en este momento. Algunas de ellas son gratuitas, otras tienen un costo mínimo, unas nada más cobran si quieres un documento que te avale. Yo me iría por aprender primero y después decidir si quiero o no un documento. Entonces hay mucho material para hacerlo. La ventaja de esas plataformas es que te permiten ir estudiando con una guía más o menos parecido a lo que estamos haciendo nosotros aquí con seminario. Entonces videos donde hay conversación, algunas tareas que se llevan a cabo, ciertas guías, pues no estás solo. Y entonces en estos momentos que estamos en casa, pues sería súper útil empezar a pensar la posibilidad de tomar estos cursitos. Ok, muy bien. Nosotros por lo pronto nos vamos a ir, vamos a continuar con nuestro estudio. Si ustedes recuerdan, pues estábamos aislando estas 6 variables distintas para empezar a detectar una perspectiva de género en un texto. En el caso de esta lección vamos a comparar, vamos a hacer el análisis comparativo de los dos textos escritos por mujeres, ¿no? Con perspectiva femenina los dos, pero que son distintos. Teníamos por un lado el texto de Nuria Armengol, Un día tan esperado, y el texto de Viviana Camacho, el más reciente, que se llama La casa de campo. ¿Ok? Son dos textos escritos en dos momentos distintos. Uno de ellos un cuento muy de los años 80, muy de finales de los 80, principios de los 90, y el otro un texto mucho más reciente de hace un par de años, ¿no? El de Viviana Camacho, una escritora mucho más joven que Nuria Armengol, ya de otra generación, con otras perspectivas, y se nota esto en los dos textos, en las perspectivas de la feminidad de los dos textos. De entrada yo diría, para mí los dos textos podrían ser muy representantes. El primero, el de Nuria Armengol, muy inclinado hacia los valores, hacia la perspectiva del feminismo de la llamada segunda ola. Ustedes, yo no voy a explicarlo aquí con detalle, pero ustedes como punto de partida sabrán que el feminismo pues no es una sola cosa, no hay un feminismo, lo que hay son muchos feminismos, son pues diferentes movimientos, diferentes perspectivas de lo que era los reclamos de la agenda feminista. Y tienen una historia pues muy larga, ¿no? Que va, digamos, para ser muy preciso, sin meterme a los protofeminismos, a los feminismos que están muy lejos de ser una agenda coordinada, sino a los feminismos, a las 3 olas de feminismo que reconocemos y la posible cuarta ola que también está discutida, pero pues también está ahí. eh, Van de finales, mediados del siglo XIX, la primera ola, hasta las primeras 2, 3 décadas del siglo XX. Después la segunda ola del feminismo, ya que tiene su apogeo en los años 60. Una tercera ola del feminismo que empieza a surgir en los 80, en los años 90. Y la llamada cuarta ola que está muy ligada a los movimientos digitales de esta segunda década del siglo XXI, ¿no?
2010, 2012, por ahí más o menos, ¿no? Hasta ahorita que ha detonado con el movimiento Me Too y todas sus variables, ¿no? Lo que llamamos ya ahora un feminismo de cuarta ola. Está también el post-feminismo, que se conversa mucho y hay mucha bibliografía al respecto. Todo esta es una investigación fascinante. Entonces yo pienso en estos dos textos como el texto de Nuria Armengol, muy centrado en el feminismo de la segunda ola, ¿no? El feminismo esencialista le llamaban, y el texto de Viviana Camacho más inclinado hacia la cuarta ola, un feminismo crítico, autocrítico, un feminismo que rechaza los esencialismos, rechaza la idea de que la feminidad es una cosa y que todas las mujeres comparten una cosa, ¿no? Ok. Entonces, a reserva de que ustedes puedan leer con calma la tabla que yo preparé, mi propia tabla, que vuelvo a repetir, no es la tabla correcta. O sea, cada quien puede hacer una lectura distinta del texto. Esta es mi tabla, esta es la manera en que yo he decidido leer el texto. Ustedes pueden tomar otros caminos. La idea es que dialoguemos sobre estas perspectivas. Entonces voy a revisar muy rápidamente la tabla para enfatizar algunos aspectos. Decíamos que en el texto de Nuria Armengol lo primero que veíamos era la perspectiva de la voz narrativa. La voz narrativa que estaba centrada en el personaje de Ana Isabel, la chica de 14 años que va a empezar a descubrir su sexualidad. Y pues era obvio que al tener este narrador personaje, la perspectiva del narrador personaje y la perspectiva del autor implícito estaba homologada, era la misma, coincidían en la visión de las cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con la visión de la mujer. Entonces, esa misma voz narrativa y ese autor implícito, sujeto de la enunciación, se decantan por una identificación, una simpatía hacia el personaje de Matilde. Matilde, esta mujer pobre, mestiza, con cierto conocimiento de la tierra, con cierto conocimiento espiritual, presentada como un ideal de feminidad, el ideal de sororidad, de amistad entre mujeres, de solidaridad entre mujeres, ¿no? Y pues se oponía a las figuras, sobre todo a la figura del padre agresor, a la figura de las amigas que no se solidarizan, a la figura de la madre sometida. Pues Matilde, en su humildad, es un personaje muy fuerte por el que la perspectiva del relato se inclina abiertamente. Y había ahí toda una incorporación de símbolos muy interesantes que se asocian con el esencialismo feminista. ¿Por qué le llaman esencialismo feminista? Porque parte de la idea de que la feminidad es una esencia, de que todas las mujeres del mundo, sin importar su condición, comparten una misma esencia. Y esa esencia está relacionada en los discursos de este feminismo con cierta condición espiritual, una relación con la sangre de la menstruación, una relación con la maternidad, una relación con los elementos femeninos de la naturaleza, como la luna, la tierra, ¿no? Una condición corporal que prácticamente ya biológica, biológico-espiritual, filosófica, que le da sentido a las mujeres. Entonces, de ahí se partía. Ese era uno de los supuestos, de los presupuestos del feminismo de la segunda ola. ¿Ok? Y de ahí, pues, que se trataran de empezar a incorporar, pues, otras búsquedas, otros elementos de la lucha del feminismo, de la lucha de las mujeres, que rebasaban la idea del voto, del derecho al voto y el derecho a la propiedad, como sucedía con el feminismo de primera ola. Acá ya empezaba a diversificar, ¿no? El tipo de búsquedas que tenía el movimiento. Y ya tocaban más la relación de las mujeres en el seno familiar, ¿no? Ese cuestionar ese sometimiento de la mujer a la esfera doméstica, al control del hombre y sobre todo al control de la masculinidad del patriarcado hacia el cuerpo de la mujer. ¿A qué se referían con el control del cuerpo? Pues primero, la imposición de la maternidad, el control del derecho a abortar, ¿no? La negación del derecho a abortar, la obligación de las mujeres a tener hijos y cuidarlos, mantenerlos, ver por ellos, ¿no? Nutrirlos, ¿no? Pero desentenderse de su educación intelectual, por ejemplo, ¿no? Y así una serie de elementos, ¿ok? Bueno,
El texto de Viviana Camacho, desde este punto de vista, es bastante distinto. A mí me parece que el texto de Viviana Camacho lo que hace es separarse de la agenda esencialista y en cambio nos presenta un narrador impersonal. Este narrador extradiegético, omnisciente, que se mete en la conciencia de sus personajes, los explora. Pero de entrada sabemos que ese narrador tiene una inclinación, cierta simpatía por el personaje de Mariela. Mariela es la hermana mayor de esta historia. Primero, es un personaje complejo. La idea de la mujer ya no corresponde con la idea de Matilde del otro cuento. Matilde es una mujer muy unidimensional, es una mujer perfecta, no tiene ninguna tacha, ninguna desviación hacia nada, todo es un modelo de sororidad, un modelo de feminidad cuadrado, ¿sí? Muy bonito, ¿sí? Está muy profundo, es espiritual, es bien interesante el cuento, a mí me gusta mucho. Pero no podemos negar que el personaje de Mariela en La Casa de Campo es un personaje mucho más complejo. ¿Por qué? Porque nos presenta a una mujer alcohólica que ha tenido un montón de resbalones en su vida, con una moral muy cuestionable, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo tiene un amor muy profundo por su familia, un aprecio por la familia, que compite con su resentimiento también. Entonces es un personaje muy atípico, ¿no? Decimos que tiene una feminidad extrema, ¿no? Una feminidad extrema, una moralidad alternativa y muy, muy contradictoria. Aún así, el cuento de Viviana Camacho juega, pues, ¿no? Con modelos de feminidad alternativos y los contrasta con otros modelos de feminidad que son tradicionales, pero que son distintos. Las tres hermanas, Mariela, Consuelo la de en medio y Diana, son tres tipos de mujer muy distintos. La voz narrativa, el autor implícito se inclina por Mariela, pero también nos permite observar a Consuelo y a Diana. Consuelo, la hermana de en medio, y aquí hay un juego de nominalismo. Nominalismo es cuando nosotros construimos personajes y les asignamos nombres que son de un especial significado simbólico, ¿no? Se llama, el personaje de la hermana de en medio se llama Consuelo, ¿no? Como nos ayuda para representarla como esa mujer, esa feminidad, ¿no? Muy centrada en el cuidado, en lo doméstico, una moral muy convencional. Pues es muy mojigata Consuelo. En oposición a Diana, si ustedes recuerdan, Diana es el nombre de una de las hijas de Zeus, ¿no? Artemisa, Diana, la cazadora, ¿no? Es una mujer fuerte, es un modelo de feminidad bien fuerte, muy agresivo, muy separado de la visión de la mujer débil, ¿no? Es una amazona, pues, ¿no? Es la deidad, la madre de las amazonas. Entonces Diana encarna a esa mujer moderna, fuerte, pero que también tiene valores tradicionales, tiene una visión heteronormativa. Ella está casada, lo consultó con su marido para ver cómo le quitaban la casa a la hermana mayor, ¿no? Y lo más interesante es que este personaje de Diana representa una ausencia total de sororidad. No hay cero sororidad, cero solidaridad con la hermana, incluso con su propia hermana, ¿no? Le va a quitar la casa, no le importa, la hace menos. La figura de los padres también se reproducen mucho esos roles tradicionales de la clase media, ¿no? En el cuento. Esa idea de la figura del padre condescendiente, ¿verdad? Que se desentiende un poco de la necesidad de establecer una disciplina, que regaña, sermonea a la hija, sermonea a Mariela, pero también a escondidas la apoya, le consigue trabajo y incluso dice que le da dinero para que se compre una cerveza o una botella para curarse la cruda, ¿no? Cuando está experimentando el síndrome de abstinencia. Y en cambio la madre es una figura así firme, reaz y rudísima, ¿no? Que llega a un punto en el que con dolor de su alma le niega a la hija el acceso a la casa familiar. Bueno, entonces más o menos los dos cuentos son muy distintos en este sentido, pues, ¿no? Van como contrastando perspectivas de la feminidad. En, en, en Un día tan esperado de Nuria Armengol,
pues está lleno de simbología, de una simbología que tiene que ver con lo femenino, ¿no? La sangre, cosas como esa, ¿no? Y en la casa de campo, los símbolos son símbolos decadentes. Por ejemplo, las dos casas. La casa familiar allá, la casa en la ciudad, como una casa marcada por la hipocresía, ¿no? Donde a la hija se le niega el derecho a sentarse en la mesa, donde se le saca, se le excluye, se le manda a la cocina. Y en cambio, la casa de campo, que es como la herencia que le dejan a Mariela, los padres, secretamente, es la casa armónica, la casa de una memoria familiar que fue buena, que fue rica, pero que ahora está completamente en ruinas. Es decir, el cuento nos está jugando con el símbolo de la familia como algo decadente, desvencijado, que ya se ha quebrado, tal y como vemos que la relación de las tres hermanas está rota e incluso termina en un proceso muy ambiguo en el que no sabemos exactamente qué sucede, pero intuimos que Mariela asesina a sus dos hermanas, las tira por el barranco y sigue con su borrachera, ¿no? Entonces nos muestra un fenómeno de decadencia. En solo para enfatizar el fragmento que a mí más me llamó la atención como representación de esta feminidad alternativa, es la manera en que describe el narrador, describe a Mariana. Dice, jamás se casó, tuvo un par de relaciones más o menos serias, pero nunca le pasó por la cabeza firmar un contrato ni tener un hijo. Conocía demasiado bien su vicio como para pretender crear una familia. Eso es una parte muy interesante del personaje. Por un lado, rompe con todos los conceptos de la maternidad convencional. Esta es una mujer que no se va a embarcar en una familia, ni va a tener una relación de pareja permanente, ni va a querer tener hijos. Pero además de todo, tiene un nivel de moralidad muy extraño, porque es una alcohólica y está entregada al vicio, pero es altamente consciente y decide que no va a involucrar a su propia familia en su degradación moral y social, ¿no? Muy interesante, un personaje complejo, contradictorio, un modelo de feminidad muy distinto al que nos ofrece el otro cuento, el cuento de Nuria Armengol y otros cuentos sobre mujeres. ¿Okay? Esto nos muestra pues que hay pues perspectivas muy distintas, ¿no? O sea, que es posible encontrar textos con una perspectiva de género que se alejan de lo patriarcal, que se inclina hacia la diversidad, hacia la visión femenina, pero lo hacen también de diferente manera. No todos van a ser iguales, ¿no? Mientras que en un día tan esperado predomina una feminidad esencialista, una idea de la sororidad idealizada, esta señora de clase baja, adulta, ¿verdad? Que entabla una relación de sororidad con una adolescente de clase media alta, como si fuera el ideal. Todas las mujeres podemos ser hermanas, ¿verdad? Sin importar la clase social, sin importar la diferencia generacional. En cambio, la casa de campo nos presenta una feminidad diversa, todo un abanico de feminidades, las tres hermanas y la mamá, y nos presenta un cuestionamiento al ideal de sororidad, ¿no? Incluso entre hermanas, la sororidad puede ser algo imposible. No todas las mujeres van a ser hermanas solo por una solidaridad de género. ¿Okay? También hay otros tipos de conflictos. Son seres humanos. ¿Okay? Bueno, con esto pues me queda más que invitarlos a realizar una actividad interesante. Vamos ahora a incorporar una tercera perspectiva femenina. Tenemos un tercer cuento. Se llama Familia Americana, de la escritora sonorense, ella es de Ciudad Obregón, Cristina Rascón Castro, quien escribe este cuento sobre mujeres, ¿ok? Donde la perspectiva femenina es desde mi punto de vista, una de las más interesantes que he podido leer en los últimos años aquí en México o en Latinoamérica. Hay que completar, vamos a completar la tabla, la misma tabla que ya teníamos con el texto de Armengol y el texto de Viviana Camacho, y le vamos a agregar una tercera columna, ¿verdad? Para reflexionar sobre el texto de
de Cristina Rascón, ¿ok? Como tarea opcional, yo les dejaría que investigaran un poquito más sobre las diferentes olas del feminismo. Acérquense, como les digo, a la entrada de Wikipedia, ¿verdad? Y traten de tomar notas, de empezar a familiarizarse con la terminología, contrasten los conceptos, vean de qué manera les sirven, si lo pueden utilizar para enriquecer la lectura de sus textos literarios. Con esto damos por terminada la lección y pues les deseo que disfruten mucho de verdad la lectura del texto de Cristina Rascón. Es una verdadera delicia, es un texto bien interesante. Solo les dejo aquí como hint, como propuesta, que lean tratando de identificar qué le pasa a la perspectiva feminista, a la perspectiva femenina en el texto. ¿Ok? Nos vemos en la próxima lección.